Hola, ¿cómo están? Soy Rodrigo Gil y voy a presentarles esta clase que yo le cambié el título de tos crónica a paciente que consulta por tos, porque en realidad tos crónica es una cosa muy específica de especialista y voy a tocarles algo de tos crónica, pero en realidad lo que ustedes tienen que saber, en mi opinión, es cómo enfrentar a un paciente que consulta por tos. Ahora, también podrán preguntarse ustedes, bueno, qué raro tener una clase de un síntoma en vez de una clase de una enfermedad. Bueno, ¿por qué es esto? Porque este síntoma, aparte de representar diversas enfermedades, la mayor parte de ellas respiratorias, pero también de patologías no respiratorias, eh, además de eso, es un problema en sí mismo que uno debe enfrentar. ¿A qué me refiero con eso? Que los síntomas que produce hacen que muchos de los pacientes lo pasen muy mal. No tengo conflictos de interés en relación a esta presentación. Eh, la tos es una de las razones de consulta más frecuentes en la atención primaria y en ese sentido eh, independientemente de que ustedes en el futuro sean pediatras, internistas, cirujanos, traumatólogos, eh, etcétera, van a tener que lidiar con pacientes que tosen. Eh, Algunos de ellos los van a solucionar ustedes y otros van a tener que derivarlos si es que no se dedican a esto. Importante que sepan que es un síntoma de varias patologías que pueden ser leves, como las infecciones respiratorias, medianas, como las exacerbaciones de asma o de EPOC o infecciones como la neumonía, o graves como el cáncer, la fibrosis y la tuberculosis pulmonar. Sin embargo, como les decía, la tos también es un problema en sí mismo cuando es intensa y cuando es prolongada. ¿Por qué? Porque interfiere con el sueño, porque provoca dolor muscular, porque puede provocar cefalea, afecta la vida laboral, estudiantil y social, porque alguien que tose hoy es alguien del que el resto recelamos y no queremos estar cerca de esa persona. Pero además puede provocar cosas serias, como un síncope, o sea, una pérdida brusca de la conciencia, que eso puede significar una caída, un traumatismo, un accidente, puede provocar desgarros musculares, puede provocar fracturas costales, aunque parezca sorprendente, incontinencia urinaria, algo que es extraordinariamente desagradable para quien lo sufre, y también vómitos. En resumen, quiero enfatizarles que este es un problema importante, aunque a veces los médicos no nos demos cuenta. Les voy a hacer esta presentación en base a casos clínicos.
lo más probable es que este paciente tenga un cuadro que nosotros llamamos influenza, debido al virus que lo provoca, que es la influenza, y que la gente conoce como gripe, en el sentido de gripe como un cuadro de, comillas, resfrío, rinorrea o dinofagia, pero se le agrega fiebre y síntomas sistémicos, mialgia, cefalea, calofrío, etc. Este es un paciente sano previo, no tiene historia de rinitis, asma, neumonía ni sinusitis. Ya van a ver por qué es importante preguntar estas patologías. No fuma, no toma medicamento y su examen físico es normal. Como les decía, lo más probable es que este paciente tiene una influenza, que en general eso no requiere de estudio, pero sí requiere de tratarle la tos a un paciente que tiene una tos intensa. Y para eso es importante que ustedes sepan, hay distintos jarabes. Los jarabes que sirven son los que tienen codeína. Los otros, en mi opinión, excepto una par de excepciones, en general no sirven. Eh, y hay que, claro, estar seguro que el paciente no tenga contraindicaciones de tomar codeína, eh, pero le va a ayudar mucho con la tos. Y muchas veces los pacientes no requieren de tratamiento con estos jarabes, pero en un paciente que no puede dormir porque tiene tos, hay que resolverle la molestia. ¿Se usan antibióticos en la influenza? No. ¿Cuándo hay que sospechar que hay una infección bacteriana? Cuando la tos se prolonga más de 7 días, cuando se acompaña de expectoración purulenta, o en un paciente que tuvo un cuadro gripal, desapareció la fiebre y posteriormente vuelve a tener fiebre. Ahí hay que pensar que el paciente puede tener una complicación bacteriana como una neumonía. Este esquema es la forma clásica de análisis de los pacientes que tienen tos y se van a dividir, como ustedes van a ir viendo, en toses agudas, subagudas y crónicas. La tos aguda es la que tiene menos de 3 semanas de duración. Y aquí quiero que solo se queden en estos 3 primeros rectángulos. Infecciones respiratorias altas como y sistémicas como la influenza. Vamos a ver que también las rinitis y la sinusitis son causas de tos aguda y están dentro del espectro de las infecciones respiratorias más bien altas. Las infecciones respiratorias bajas, dentro de las cuales están las bronquitis y las neumonias. Las exacerbaciones de asma, EPOC o bronquiectasias también son causas de tos. Y nos vamos a referir después a los criterios que llamamos criterios de gravedad que hacen pensar en otras patologías. Esta clasificación por duración es bastante arbitraria, pero ayuda a hacer el diagnóstico diferencial, ayuda a tomar decisiones de tratamiento y ayuda también a racionalizar costos. Este es el caso de una mujer de 54 años quien tiene un cuadro de fiebre que ya dura una semana al momento de consultar, tiene expectoración que es purulenta, no tiene disnea, no tiene sibilancia, no tiene síntomas nasales y es una paciente que fuma 10 cigarrillos al día por 20 años. Y esto de los paquetes años, ustedes lo van a ver cuando hablen de tabaquismo, permite esa forma de expresar la cantidad de cigarrillos, permite definir el riesgo de enfermedades asociadas al tabaco. En el examen físico, esta paciente saturación de oxígeno me refiero, menos de 93%. Menos de lo normal, 93%. Lo normal para ella debiera ser 95, 96. ¿Por qué satura menos? Bueno, podría ser que tenga una patología crónica pulmonar porque fuma o porque tiene un problema agudo derivado de este cuadro infeccioso o ambas. Ella tiene crepitaciones en la base derecha y entonces queda la duda
¿Tiene una neumonía? ¿Tiene solo una gripe? ¿Tiene una EPOC que está con una infección respiratoria? Para ver si tiene neumonía o no, que es lo que más preocupa en este minuto, se hace una radiografía de tórax. Esa es la radiografía de tórax de la paciente. La radiografía de tórax puede analizarse comparando el pulmón derecho con el pulmón izquierdo y ver si hay una asimetría. Lo que tenemos aquí al medio es el corazón. Acá ustedes pueden ver un sujeto normal y nuestra paciente. Sujeto normal, pulmón derecho, pulmón izquierdo, nuestra paciente, pulmón derecho, pulmón izquierdo. Y ustedes pueden ver que hay una asimetría en el caso de nuestra paciente, porque hay una opacidad mal definida en el lóbulo inferior derecho. Esa. ¿Qué tiene la paciente? Tiene una neumonía y se manifiesta con tos. Eh, Acá volvemos a tener el esquema de la tos aguda y nos trasladamos a las infecciones respiratorias bajas y en este caso una neumonía. ¿Cuáles son las claves para pensar en una neumonía? Que la fiebre se ha prolongado, que hay expectoración purulenta, que hay una saturación de oxígeno levemente baja. Eso es una evaluación extraordinariamente sencilla de hacer. Hoy día oxímetros de pulso, así se llaman los aparatitos que miden esto, son de costo bajo y uno se demora un par de minutos y tiene un dato extraordinariamente útil. La paciente tiene crepitaciones pulmonares unilaterales y, como ustedes saben de semiología, una alteración en el examen físico es útil cuando está presente, pero cuando no está presente no significa que no exista, en este caso, una neumonía. Y el diagnóstico de neumonía se hace con una radiografía, como les mostré recién. Este es un hombre de 40 años que tuvo un cuadro de tipo gripal, febril, 2 semanas antes. El paciente mejoró todos sus síntomas excepto la tos. Es un paciente sano previo, no fuma, no toma medicamentos, tiene un examen físico normal y tiene este PEF o Peak Expiratory Flow normal. ¿De qué se trata esto? Esta es una abreviación del inglés, como muchas veces en medicina, pero cuando ustedes hablan coloquialmente la gente habla de PEF, por eso se los pongo así, pero uno podría también decir flujo expiratorio máximo o FEM. Es una medida de capacidad respiratoria, siempre que se haga con la técnica apropiada, ayuda a evaluar si hay un cuadro obstructivo, un aparatito que ustedes pueden tener también en la consulta, en el policlínico, y que con una maniobra rápida y corta ustedes pueden saber si el paciente tiene una disminución de la capacidad respiratoria. Es cierto que no podemos diferenciar a veces patologías restrictivas, como por ejemplo una fibrosis pulmonar o una obesidad mórbida puede tener disminución del PEF sin que haya obstrucción, pero son patologías más infrecuentes y es mucho más frecuente que en un paciente que consulta por tos y que tiene este PEF bajo, ustedes piensen en algo obstructivo. Este es el aparatito y lo que este paciente tiene es una tos postinfecciosa, que se define como lo que el paciente tiene. Tuvo una infección respiratoria, mejoró completamente excepto la tos. Esta es la etiología más frecuente de la tos subaguda. Subaguda porque nos pasamos de la aguda por el tiempo. La tos subaguda es la que dura entre 3 a 8 semanas y la posinfecciosa, como les decía, representa casi el 50% de estas toses subagudas. Un tercio son producidas por rinitis o sinusitis que se engloban dentro del síndrome de vía aérea superior
y un 16% son explicadas por asma, exacerbaciones de asma. Menos frecuente exacerbaciones de EPOC, bronquiectasia, reflujo. Mujer de 29 años que tiene tos por 2 meses, también subaguda. Muy intensa en la noche, imagínense lo que es estar 2 meses tosiendo intensamente en la noche. La tos es seca, no tiene disnea la paciente ni dice tener sibilancia. Es importante preguntarle al paciente porque a veces la sibilancia el paciente las tiene en su casa en la noche cuando está acostada y no las tiene cuando ustedes lo examinan. Dato anamnéstico importante, siempre que lo pregunten. La paciente no tiene rinorrea, pero tiene carraspera y tiene descarga posterior, o sea, una sensación de una secreción que baja por detrás de la garganta. Este es un síntoma que solo aparece en la paciente en la anamnesis dirigida. La paciente no lo refirió espontáneamente. Y no es solo esta paciente que no lo hace. Los pacientes que consultan por tos no refieren muchos síntomas de si tienen una rinorrea o descarga posterior. ¿Por qué? Porque probablemente consideran que no es muy relevante, que no es importante y no ven la relación entre un síntoma alto y un síntoma más bajo. Yo a veces le pregunto a los pacientes y dicen, bueno, doctor, mire, yo le vine a consultar porque tengo tos, ¿quién me está preguntando tanto de esto otro? Es muy importante. La paciente tiene una historia de rinitis perenne, o sea, una rinitis probablemente alérgica, pero que dura todo el año. Ha tenido sinusitis. Paciente que ha tenido sinusitis puede volver a tenerla con frecuencia. También es una paciente que cada vez que se resfría se le queda la tos pegada. No fuma, no tiene síntomas de reflujo, solo toma anticonceptivo. ¿Por qué me refiero a esto? Porque hay medicamentos que producen tos. La paciente tiene una saturación, un pulso y una presión normal, tiene este flujo expiratorio máximo prácticamente normal, tiene algunas secreciones purulentas en la nariz con una mucosa nasal que en algunas zonas es pálida. Eso es un signo de alergia y la secreción purulenta probablemente de infección. ¿Qué tiene este paciente? ¿Tendrá asma? ¿Tendrá sinusitis? ¿Cómo es esto de pensar en sinusitis cuando el paciente no le duele la frente ni la cara? Bueno, ¿qué es lo que hacemos? Le damos un tratamiento sintomático de la tos y le pedimos una radiografía de tórax y una radiografía de cavidades paranasales. La radiografía de tórax fue normal. Sin embargo, la radiografía de cavidades paranasales no es normal. Ustedes no tienen por qué saber cómo es una radiografía de cavidades paranasales normal. Por eso les pongo aquí una radiografía normal, probablemente por la imagen mía no van a ver el seno maxilar izquierdo, pero es igual que el derecho, negrito completamente. Y ustedes ven, el paciente no es negrito completamente, la imagen del seno maxilar ni derecho ni izquierdo. Lo que hay son dos niveles hidroaéreos. Esta paciente tiene una sinusitis sobre una inflamación alérgica crónica manifestada por su rinitis. Y en el algoritmo de toses, en este caso subaguda, tenemos la sinusitis. Es importante en esta paciente que la paciente dice se me quedó pegado el resfrío, o sea, rinorrea persistente y una rinorrea que es purulenta. La paciente dice tener un poco de dolor frontal, tiene los oídos tapados, se tapa la trompa de Eustaquio y no permite que el oído medio iguale presiones atmosféricas y entonces queda rígido y no escucha bien y a veces le duelen los oídos. La paciente relata carraspera, o sea,
Y durante la anamnesis estaba con carraspera y fue por eso que apareció el síntoma de la descarga posterior. Es muy importante en un paciente que tose preguntarle si ha tenido rinitis y o sinusitis porque esos cuadros dan origen a la tos y porque tienden a recurrir. Hay que preguntar por síntomas nasales porque, como les decía, para los pacientes son muchas veces irrelevantes. Y ahí están, rinorrea, estornudos, prurito nasal, nos habla de alergia. Sensación de peso en la cara, dolor, abombamiento, nos habla de una probable infección, al igual que oídos tapados, carraspera, descarga posterior, pero estos últimos tres también se pueden dar simplemente en un cuadro de alergia, que también puede dar tos. Este es un hombre de 47 años que lleva 3 meses con tos, que es intermitente, perdón, es intermitente la expectoración mucosa y la tos también es peor en la noche. Esto es habitual, la tos empeora en la noche probablemente por la postura y por el cambio de temperatura. El paciente dice tener rinorrea serosa, ha escuchado sibilancias y tiene cierta disnea de esfuerzo. El inicio del cuadro fue durante la primavera y que aparece al mismo tiempo de una rinitis y conjuntivitis, aparece la tos. No ha tenido fiebre. Tiene antecedentes también de una rinitis permanente como el otro paciente que empeora en la primavera en este caso. No tiene historia de sinusitis ni neumonía. NAC es neumonía adquirida en la comunidad. La paciente dice haber tenido asma hasta los 15 años, pero desde esa fecha y posteriormente cada vez que tiene una infección respiratoria se queda con una tos que le dura semanas o meses. No fuma, no toma medicamento y tiene mascotas. Cada vez es más frecuente que la gente tenga mascotas y las mascotas producen alergias y las alergias producen tos. Por eso pregunten por mascotas al paciente que tose y pregunten por acidez, reflujo, regurgitación, porque es una causa de tos. En este caso, el paciente tiene una saturación normal, pulso y presión normal y fíjense ustedes, el flujo expiratorio máximo o PEF está en alrededor de un 50%. Su nariz y su faringe también y tiene sibilancia. Lo más probable es que con esa historia y esos hallazgos en el examen físico, este paciente tenga una rinitis y un asma que no están bien controlados. ¿Qué es lo que hacemos? Iniciamos tratamiento y le sugerimos que el gatito duerma fuera de la pieza. Mucha gente duerme con sus mascotas en la pieza, en la cama incluso. Y obviamente eso es como dormir con el enemigo cuando la paciente es alérgica. A la semana, la paciente dice estar mucho mejor, tiene una mínima sensación de pecho apretado, muy poca tos, el flujo expiratorio máximo mejoró de 280 litros por minuto a 440 litros por minuto, o sea, de un 46 a un 72%, y el examen pulmonar muestra escasa sibilancia. El asma puede manifestarse solo como tos y por eso se llama tos como variante de asma, porque el paciente no tiene sibilancia. Y a veces tampoco tienen mucha obstrucción bronquial, que este paciente sí tiene. Por lo tanto, es muy importante pensar en el asma como causa de tos. Es muy importante preguntarle al paciente si ha sido asmático, si ha tenido asma y medirle el PEF. Y muchas veces coexiste el asma con la rinitis alérgica. Y esto me lleva a un punto muy importante. Siempre se dice que cuando uno piensa en más de una etiología para explicar un síntoma es que está perdido. En la tos no es así. La tos puede tener más de una etiología.
Y hay que tratar ambas para que se le quite. Y acá tenemos entonces un paciente que tiene una tos de más de 8 semanas eh, y cuya causa es el asma. También el síndrome de vía aérea superior, rinitis sinusitis, puede producirla. El reflujo, una tos que no vamos a ver aquí, la tos por hipersensibilidad, que es otra cosa que la hipersensibilidad o hiperreactividad bronquial. Condiciones tratables. ¿A qué se refiere con eso? El paciente que fuma, que tiene una apnea de sueño, que es obeso, que tiene obstrucción laringea, puede manifestar esas condiciones tratables como tos crónica. Y cuando hablamos de criterios de gravedad, los mencionamos para hablar de neumonía, para hablar de cáncer, para hablar de tuberculosis. ¿Cuáles son esos criterios de gravedad? Son un paciente mayor de 40 años que fuma, hay que pensar en cosas malas. Un paciente que consulta por tos y dolor torácico, puede ser que el dolor sea simplemente por la tos, pero hay que hacer la diferenciación porque podría ser algo más grave. El paciente que tiene fiebre y baja de peso, hay que pensar en algo más serio. Que tiene infecciones recurrentes, hay que pensar que a lo mejor tiene un problema de inmunodeficiencia. Que tiene hemoptisis, hay hemoptisis simplemente porque hay una bronquitis aguda, pero también hay hemoptisis, como ustedes saben, por cáncer pulmonar o por tuberculosis. Paciente que tiene tos y tiene disfonía, que dura más de una semana, obviamente, o que tiene disfagia, hay que pensar en cosas más graves. En conclusión, cuando un paciente consulta por tos, pregunten por el tiempo de evolución porque les va a ayudar a hacer el diagnóstico diferencial. Pregunten si tiene temperatura porque les va a ayudar o si tuvo temperatura. Pregunten si hay rinorrea, descarga posterior, dolor facial, molestias de oído, porque los pacientes muchas veces, como les mostré, no lo relatan. Y si ustedes no lo preguntan, el paciente no lo va a decir y ustedes se van a perder todo un espectro de explicaciones de la tos que tiene que ver con el área más bien otorrino-laringológica. Pregunten por expectoración y el tipo de expectoración. Pregunten por sibilancias y disnea. Ustedes vieron pacientes con asma que consultan por tos. Pregunten por rinitis, sinusitis, asma y neumonías porque son patologías que se repiten. Por síntomas de reflujo. El reflujo gastroesofágico puede provocar tos, pero a pesar de lo que hoy día mucha gente dice, no es tan frecuente. Y uno debe pensar en reflujo como causa de tos cuando el paciente tiene síntomas de reflujo, o sea, tiene acidez o tiene regurgitación. Un reflujo, un paciente que tose y que no tiene síntomas de reflujo, es muy poco probable que tenga reflujo como causa de tos. Antes se pensaba que no era así. Siempre pregunten por tabaco, no solo en el paciente que tose, en cualquier paciente que consulte, pregunten por tabaco, porque tienen una oportunidad en ese minuto de que el paciente le digan a ustedes lo peligroso que es y que el paciente deje de fumar. Pregunten por medicamentos, porque hay medicamentos que producen tos, pregunten por mascotas y pregunten por esos criterios de gravedad que les mencionaba. En el examen físico, busquen rinorrea y descarga posterior. Hay que mirar la garganta, la faringe y pueden ver descarga posterior purulenta. Van a tener un dato clarísimo de sinusitis. Busquen sibilancias y crepitaciones, midan la saturación de oxígeno y midan el flujo expiratorio máximo o PEF. Les agradezco la atención. Espero que les sea útil, espero que les haya entretenido, porque yo me entretuve haciendo esta presentación. Y muchas gracias, que estén bien.